Sebastián pertenece realmente a una generación dorada del cine chileno. Es difícil hablar de generaciones, yo sé que es súper difícil. Yo, por ejemplo, pertenezco a la de los últimos mohicanos, a los que para el golpe militar teníamos 22 años, 21 años. Todavía no participábamos en nada, pero sabíamos perfectamente lo que estaba pasando. Y no teníamos... nos fuimos todos, pero sabíamos o pensábamos muy injustamente que teníamos que volver a hacer algo, ¿ya? Algunos volvieron, otros no. Pero bueno, esa es otra historia. Es historia de generaciones. Sebastián pertenece, como decía, a una generación dorada del cine chileno, que es, si alargamos un poquito, a 15 años, una generación, los que nacen entre el 1965 y 1975, más o menos. Sebastián nació en 1974. ¿Qué quiero decir con esto de una generación dorada? Es realmente un grupo, más allá de sus talentos obvios, personales, digamos, que logra por primera vez saltar al universo, ¿ya? Al universal, sin preocuparse, ¿no?, de las preocupaciones que teníamos nosotros, que había que hacer algo por Chile, que había que estar pensando en lo que había pasado, ¿no?, tratar de salir, digamos, sentirnos responsables de algo. Yo creo que la gran gracia que tienen ellos es que no se sienten responsables de nada, y bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, porque realmente logran crear de una manera espectacular. Esto se junta con otras cosas que vamos a conversar con Sebastián, que hacen que el cine chileno dé un gran salto adelante y un salto al mundo, ¿no? Eso no quiere decir que antes no haya habido individualidades fantásticas en el cine chileno, eso nadie lo discute, nadie, ¿no? Desde Raúl Ruiz, ¿no es cierto?, a los que les gusta Miguel Litín, bueno, de los antiguos, Patricio Caule, Patricio Guzmán, hay muchas individualidades, pero como grupo, como generación, esto nunca se había dado. ¿Para qué los voy a llenar de datos, digamos? Pero desde Oso de Plata, Goya, nominaciones al Oscar, la generación que viene ganó el primer Oscar chileno, ¿no? Osorio con su dibujo, un corto de animación. Realmente, pero son ellos los que dan el gran salto, ¿no? Bueno, Sebastián, ustedes ya bueno, Concha de Plata, una serie de otros premios, becas Guggenheim, tú la tuviste también, ¿no? Claro. O sea, es realmente espectacular. Viene un salto más, que lo vamos a hablar más adelante, que también lo dan ellos, que es un salto definitivo, que hasta ahora no lo habían hecho los cineastas chilenos, lo habían hecho los mexicanos, que era poder hacer películas en el mundo anglo con actores del mundo anglo, ¿no? Lo que, como ustedes saben, por muy injusto que sea, es la realidad del salto definitivo a lo universal del cine. Pero bueno, yo no estoy aquí para hablar yo. Sebastián, me han contado que tú eres súper desordenado, que tú no trabajas con guiones, pero que después los cambias, que después los diálogos no los usas, que trabajas con los actores, y eso se nota, ya vamos a ver por qué desde mi punto de vista, que tú vas armando la película en el rodaje, en el montaje y en la postproducción. ¿Es verdad eso? Sí, bueno, pensé que lo desordenado te refería a otros aspectos de mi personalidad que no habría podido refutar. O sea, es verdad en el sentido de que al menos Gloria, por ejemplo, es una película que prácticamente no tiene ningún diálogo escrito. O sea, un guión súper ligero, un guión que creo que tiene 50 y tantas páginas. O sea, está todo menos los diálogos. Entonces, pero eso viene de que hasta Gloria yo sentía que no podía escribir diálogos nomás. Era como... Entonces fue mi manera de hacerle el quite a los diálogos, porque siempre me parecía que, al menos cuando yo empecé a filmar, y sobre todo en el cine chileno de esa época,
daba la sensación de no de escuchar el habla, sino que de estar escuchando como personas que leían subtítulos de películas extranjeras. Entonces era muy extraño, era muy... había algo como inerte. Y al mismo tiempo una falta también de tradición, creo yo, nuestra, simplemente porque el cine chileno tuvo una interrupción de 17 años, digamos, prácticamente fue desarticulado y no había, cuando yo empecé a filmar, pertenezco a la generación que recién volvió a las reabiertas escuelas de cine. Entonces era un momento muy particular en el que si uno empezaba a mirar hacia atrás, no sabías de qué agarrarte. O sea, yo descubrí que existía el nuevo cine chileno del 65-73 como porque me metía a unos cajones en la escuela de cine y de pronto no es que era algo que todos supiéramos, era el borrón fue profundo. Entonces también en ese sentido había una mezcla de orfandad y candor al momento de hacer. Entonces yo traté de hacer unos guiones con diálogos y me quedaron tan mal que decidí evitar el diálogo, al menos hasta aprenderlo. Y eso, bueno, ahora la que hice ahora la hice con diálogo, así que espero haberlo aprendido, pero en esta película sí, hay un cierto desorden ordenado, digamos, como alemán, como se organiza el desorden. Ahora, hay una cosa en tus películas con la cotidianidad, ¿no? Porque muchas de las películas, incluso tu generación en el cine chileno, están ligadas a eventos controvertidos, a personajes notables, a noticias espectaculares. Sin embargo, tú trabajas, y yo creo que son pocos los de tu grupo, lo que hacen hay otros, con la cotidianidad. Y eso mismo que tú dices de los diálogos, se nota, o sea, el trabajo con Paulina García es espectacular. Ahora, a mí me han dicho que tú hablas con los actores mucho antes y que incluso a Paulina García la despertaba en la noche para lograr cercanía. Sí, es como la necesidad de conocerse lo suficiente como para poder perderse en paz durante el rodaje. Y ellos entender que se pueden perder y hacer el ridículo y pueden dejarse llevar y saber que está el compromiso de que uno los va a cuidar, digamos. Pero como que en los rodajes hay una cierta carta blanca, se dice, como licencia para perderse. Y luego, de alguna manera, ese material imperfecto y por decirlo así, que no proviene de un lugar completamente racional, sino que más bien proviene de la desesperada urgencia que ellos sienten de defender a sus personajes, porque como los rodajes son ahora o nunca, hay poco tiempo para filmar y si pasó, pasó. Entonces eso los pone en un aprieto muy grande y de alguna manera este sistema usado acá utiliza esa angustia. Y Fagocita se nutre del lenguaje y las memorias y las ideas y las lógicas personales de los actores. Dime, en casi todas tus películas, o en todas yo creo, tú matas al padre, matas al hombre, ¿ya? Y la madre queda absolutamente soberbia, digamos, ¿no? Soberbia en el buen sentido. Algo personal, digamos, porque los hombres son Obvio que no. Son abandonadores, son un poquillo malos, son el mejor hombre que tiene es el del Año del Tigre, es un delincuente que finalmente termina mal también. Cierto. ¿Hay algo con eso? No. Yo no sé, me han preguntado mucho por el retrato del hombre en gloria. Ya. Pero fíjate, en Navidad, por ejemplo, hay los tres padres. Sí, un desastre, ausente. Guillotinados. Sí. ¿Qué será? No sé, de verdad no sé. Ya. Es como el pavo real. Oye, lo otro que me llama la atención es que en tus películas, como diría Enrique Iglesias,
el cantante, están llenas de experiencias religiosas. ¿Ya? Gloria un poco menos, pero incluso te das el lujo de guillotinar o descabezar a la Virgen. En un momento tu primera película se llama La Sagrada Familia, después ocurre en Navidad, después está el canto a Canaán. ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué te pasa con eso? No sé, yo creo que o sea, Chile es un país marcado por la cruz. Sabemos de dónde viene además. Y en ese sentido todo es guerra santa. Por debajo, siempre, o sea, detrás de él uno hace un poquito rasga un poquito la superficie y aparece ese conflicto. Entonces a mí me parece muy interesante como tomar esos signos que de alguna manera tenemos en nuestro ADN y, bueno, darlos vueltas, jugar con ellos, ver qué pasa si los descuajas un poco y a ver si se iluminan con una luz distinta que te permitan verlos quizás de nuevo, digamos. Y yo creo además que el cine mismo opera con una lógica muy parecida a la religión, digamos. ¿Cómo así? A ver. No, en el sentido que no solamente religión significa religar, que es quizás la mejor definición de lo que es el montaje. Y el cine, a no ser que se haga en plano secuencia único, es montaje. Es la yuxtaposición y la colisión entre signos que al chocar generan un sentido, no allí, sino que en quien lo ve. Y ese sentido que se genera en quien lo ve es una operación, digamos, como diría Enrique Iglesias, casi religiosa. Porque cuando un creyente ve una cruz de palo, ve mucho más que una cruz de palo. Él está produciendo un sentido en su cabeza y otorgándole a esa nada, a ese vacío, un significado. Y de alguna manera los cineastas sabemos eso. Y jugamos creo yo, con esos vacíos, digamos, o más bien una buena película siempre está vacía. Eso es lo que quiero decir. La profundidad no existe en la película, es solo un juego de superficie. Y entonces en términos de procedimiento, esa sería una cierta explicación de cómo opera una cierta lógica religiosa. Ahora, si tú te refieres más bien a una especie de arco religioso que los personajes viven en términos de pasar a otro estado, sí. A ver, explícate. O sea, sí, me sale así. Siempre como que los personajes... Es curioso porque ahora estoy montando mi quinta película. Que se llama Una Mujer Fantástica. Que se llama Una Mujer Fantástica. Viendo lo que veíamos de antes, ¿no? Claro. Y con mi montajista, que es la misma que montó Gloria y Navidad, etcétera. Claro, me decía, mira, aquí está de nuevo ese plano. El plano en el que el personaje despierta el otro día. Claro. Justo antes de que se da como una especie de salto cuántico, digamos. Pero eso, no sé, sale al escribir, realmente no tiene demasiado programa. Ya. Yo le digo por ahí que tú dices que a ti la muerte te impactó desde muy chico y que tú haces tus películas en torno o en la atmósfera de la muerte. Pero yo encuentro, no sé, esta es mi opinión personal, obviamente, de que es todo lo contrario, o sea, es que es la vida misma, o sea, es la vida. ¿Por qué le llamas muerte a la vida? ¿Qué pasa ahí? Cosas que dice uno. Bueno, porque son lo mismo. O sea, a ver. No, son como las dos cosas, son la misma. El mismo fenómeno y viceversa, digamos, es un flip-flop. Además que, el cine ocurre en una tensión que se podría llamar entre la muerte y la vida, o entre el ya no más y todavía no, ¿no? Que es ese presente tenso en el que siempre se habla de que el cine acontece, digamos. Y acontece además en el espectador, porque realmente, como bien sabemos, no hay nada, o sea, que estos son lucecitas, ¿no? Realmente es un fenómeno que ocurre adentro, y es muy
o sea, el cine mismo en su estructura contiene esta cosa de sí-no, que también se podría traducir en los términos que tú lo estás planteando, vida-muerte, on-off, flip-flop, digamos, que es fotograma, intervalo, fotograma, intervalo, fotograma, intervalo, hoy en día cuadro por segundo, pero que todo tiene líneas, interrupciones, no es un proceso continuo, o sea, el cine mismo necesita, por decirlo así, su propio anverso para ocurrir. Y en ese sentido se parece mucho a la vida, o sea, nosotros venimos con los días contados y cada aliento es uno menos que queda y al mismo tiempo uno más, o sea, pero no es que yo me la pase todo el día pensando en esto, o sea, ¿por qué usted me está preguntando? Oye, hay una parte de tu vida que es súper inquietante, para mí por lo menos, que es tú entre los 12 y los 17 años, entiendo, viviste en un pueblo en Chile que yo ni siquiera conocía de nombre, en Cholguán. Cierto. Que es para mí era una madera prensada que se vendía y con la que se hacían antes muebles, ¿no? Claro. Y eso entre los 12 y los 17, ¿no? Correcto. Es una parte súper importante de la formación de un niño, de un joven. Sí. ¿Qué te pasó ahí? Era como... ¿Qué hiciste? O sea, la edad en que yo quería empezar a perderme en la ciudad y resulta que, bueno, mi familia se mudó a este pueblo hiper provinciano, industrial además, donde todo giraba en torno a una fábrica y que era muy parecido a Chile porque estaba dividido por pinos, que era la materia prima de la que el pueblo vivía, y a un lado habían 2 manzanas de ejecutivos, familias de ejecutivos, y al otro 10 manzanas de mandos medios y trabajadores. Una foto de Chile. Un pequeño Chile, con unos hoyos entre medio de esta red, de esta cerco de pinos, por el que nos metíamos y las novias vivían al otro lado y eran... pero no sé, creo que fue interesante fue como un tiempo de mucha naturaleza, la verdad que me la pasaba en el río. Sí, bueno, ahí en tus películas hay cosas como, por ejemplo, en Navidad cuando la chica Manuela Martelli ve caballos, sueña con caballos en la ventana. Sí. ¿Eso viene de ahí? Es muy probable. Otro que veía conejos también, no me acuerdo, ¿no? Quizás, puede ser, no lo sé. Ya. No lo sé. ¿Y ahí veías cine o veías como ver cine? No, pero ahí fue la primera vez que dije, wow, aquí esto puede ser, porque fue la primera vez que mi familia compró un Betamax, justo antes de que el VHS destruyera el Betamax. Y me acuerdo haber arrendado La Misión. Y me acuerdo de que mis amigos me pasaron a buscar para ir a beber pisco, porque eso es lo que se hace. Y yo haber dicho, no puedo salir hoy. Ay, pero ¿cómo no? Y haberme quedado a ver La Misión. Como si fuera una cosa de grande. Pero me acuerdo creo que esa fue realmente la primera vez que dije, wow, esto se puede hacer. O sea, tomé conciencia de que alguien hacía eso, ¿no? Y me impresionó. Pero yo nunca fui un niño cinéfilo, ni crecí en una familia donde había acceso a la cultura. Crecí en una familia que se movió mucho por la provincia. Mi segundo papá o padrastro pertenecía a la Armada, o sea, más bien una familia ligada al mundo de la derecha. Entonces era como todo lo contrario a la idea de las opciones culturales múltiples en un momento además oscuro de Chile, donde todo estaba como asordinado. Pero claro, a veces es buena la mala educación. Claro que sí. Oye, y algo que nunca falla en tus películas es la arquitectura, ¿no? Cómo están armadas, ¿no? Y otra cosa que nunca falla es la música. Bueno, tú eres hijo de un arquitecto, tu padre es un arquitecto, sí, y tu madre es una bailarina. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿De alguna manera se transmitió quizás eso? Me gusta esa explicación, a pesar de que más tarde mi mamá nunca más bailó. Pero cuando yo era niño, mi mamá bailaba ballet. Y mi papá
claro, era arquitecto, aunque yo no tenía relación con él, yo tenía un papá arquitecto. Supongo, claro, que eso se ve un poco más en la Sagrada Familia, donde literalmente es una familia de arquitectos, pero suena bien, digamos, ¿no? Oye, y esto, a ver, de tu generación, ¿no es cierto? Que yo un poco lo decía al comenzar, que es una generación excepcional como grupo, ¿no? ¿A qué crees que se debe? ¿Cuáles serían las causas de esto? Yo creo que es el producto del desarrollo histórico-social de Chile. Yo creo que tiene mucho que ver con los aproximadamente 20 años de retorno desde el retorno a la democracia. Un fenómeno parecido, a pesar de que es un país que tiene muchísima más tradición cinematográfica que la nuestra, ocurrió en Rumania. Completamente distinto, pero en el sentido de que explotó algo 20 años después. Siempre he pensado que nos tocó o nos está tocando esta como misión muy orgánica y sin que sea algo necesariamente forzado, sino que brota así como de sentir que el país era mucho más moderno que nuestro cine. Y decir, bueno, ¿por qué nuestro cine no puede ser tan moderno como las artes plásticas? ¿Por qué el cine tiene que ser vetusto? Que era mi sensación. Como que estaba... Sus formas expresivas estaban totalmente agotadas. Y entonces, claro, yo creo que naturalmente ahí la simpatía, como decía Ruiz, se produce más entre los nietos y los abuelos que entre los nietos y los padres. Nosotros, claro, inmediatamente empezamos a mirar a Ruiz y descubrir a estos cineastas que habían de alguna forma sido como de alguna manera mal portados, ¿no? Como que tenían más rock and roll adentro. Y a lo mejor algo de eso se coló acá, pero realmente al principio, cuando esto por primera vez como que explotó, que fue el 2005-2006, fue muy cándido. O sea, yo me acuerdo conocer a Pablo Larraín o a otra gente de la misma edad que ahora está haciendo su cuarta o quinta película y decir, oye, hola, yo quiero hacer cine, yo también, ¿cómo se hace? No sé, digamos. ¿Cuánto influyó el cambio tecnológico? Sí, bueno, ese fue otro factor. Que una película se pudiera hacer digital y ya no con las carísimas latas de película que había que importar. Sí. No, eso fue crucial. Eso fue esencial, digamos. Justo a principios de los 2000 ocurre el fenómeno de que el sacrosanto e intocable cine con estas cámaras que no eran como que nadie se atrevía a apretar el rec porque ahí estaba la hipoteca de la casa y claro, divorcios y todo era terrible. Ahora de pronto se podía, no sé, agarrar como lo hacen los músicos punk, digamos, que agarran la guitarra y van aprendiendo sobre la marcha y es más sobre la actitud que sobre el virtuosismo. Y a mí, por lo menos, para mí fue muy liberador el acceso a las cámaras digitales y sobre todo un programa de edición que se llama Final Cut que a mí me enseñó. Yo aprendí a montar y a partir de saber montar aprendí a escribir, digamos. ¿Y tú haces cámara también? He hecho mucha cámara, Sí, aquí también hice cámara, pero en la última no, por ejemplo. O sea, depende del proyecto. Y cuéntame la relación con la televisión. Tú dirigiste por lo menos parte de una serie de televisión que tuvo bastante éxito, Mundo Privado, creo que se llama. ¿Tú eso lo dejaste? ¿Ya no te interesa? Sí, lo dejé porque por suerte pude hacer películas, digamos. Tuve esa suerte. Me gustaría eventualmente hacer series. O sea, eso hoy en día es un formato súper poderoso, potente, donde hay espacios de libertad muy grandes y
pero claro, en ese tiempo estaba más en la subsistencia que como diciendo, aquí estoy encontrando una... ¿Y es verdad que dejaste tu televisor en la calle Sí. y se lo llevaron a los 5 minutos y nunca Sí. más tuviste uno? ¿Y eso por qué? Bueno, me cansó la tele, me cansó la tele, sí, chilena. O sea, Chile ya es como la tele, ya. Entonces ya más encima ver Chile en la tele es como una redundancia. Oye, cuéntame de tu proyecto actual. Una vez más, una mujer fantástica, como Sí. Gloria. Claro, sí, tiene puntos de contacto a pesar de ser una película más compleja. O sea, una película difícil para mí hablar de ella porque estoy justo terminándola ahora en la postproducción, en esa etapa, entonces uno la tiene acá y realmente puede ser que todo el mundo la odie, todo puede pasar y realmente uno no lo sabe, pero el juego cinematográfico de la película es mucho más complejo que el de Gloria. Porque si ya Gloria tiene algo de multitonal, es una película que oscila entre la comedia y el drama, entre la ternura y la crueldad, entre un cierto naturalismo y un artificio. Aquí y se asoma quizás a un no realismo apenas. Yo diría que la escena de la venganza de Paintball es una escena que se pasa el realismo para el otro lado un poco. Y en un par de momentos también hay un cierto coqueteo con esos territorios cinematográficos. Para mí, por ejemplo, cuando ella está en la peluquería, claro, hay una cierta estetización allí que es más que naturalismo, digamos. No diría que Gloria es naturalista en todo caso, pero aquí ya de frentón, como se dice en Chile, definitivamente esta película nueva no es realista. Entonces pareciera que lo es, pero no lo es, como un caballo de Troya. Y tiene en su centro un corazón documental porque hay una persona real interpretando a esta mujer, y al mismo tiempo visita o coquetea con subgéneros. Parte como la película de un hombre, deviene en una película casi como romántica convencional por algunos minutos, luego tiene un giro a la americana, si se quiere, y luego hay una posta, la película la toma otro personaje, que es esta mujer, que resulta que es algo mucho más complejo que una mujer, y luego... ¿Qué puede ser más complejo que una mujer? Bueno, una mujer transexual, una chica trans. Y luego de eso, claro, hay como visitaciones de la película al policial, al cine de fantasmas, a algunas cosas como de cine arcaico, en el sentido como de media Buster Keaton, de absurdo, y también tiene algo del cine de humillación y venganza, qué sé yo, a la Rocky. Es como entre Rocky y Flashdance. Pero bueno, pero claro. Bueno, yo no sé si cometo una infidencia, digamos, pero tú y Pablo Larraín, todos lo conocen, el de No, el de Neruda, etc. Son los primeros que van a filmar en países no hispanos, no de habla hispana. ¿Puedes contar algo de eso? Creo que es un salto gigantesco, más allá de que todos quieran estar en el mundo anglo, digamos, pero es un salto gigantesco en la universalización del cine chileno. Sí, bueno, Pablo ya filmó y está a punto de estrenar esa película, y yo todavía no la filmo. Se supone que no se supone, está todo andando para que ese rodaje ocurra en la última semana de diciembre. Comienza. Sí, no sé, ese proyecto en específico lo vengo desarrollando hace 2 años, de la adaptación de una novela inglesa, y se va a filmar en Inglaterra principalmente, alguna pequeña parte en Nueva York, y claro, va a ser mi primera experiencia en inglés. Sí, pero es interesante porque finalmente
O sea, yo creo que realmente el cine es una... Digamos, las películas son buenas o malas, no son chilenas o, Sí, claro. o mexicanas, digamos, por mucho que lo sean en alguna medida, pero realmente si el cine logra traspasar, o sea, el cine es cine cuando logra traspasar esas categorizaciones y, Sí, y rompe eso, ¿no? lo interesante es que hasta ahora solamente lo habían hecho, hasta donde yo sé, los mexicanos, o sea, Iñárritu, Cuarón, algún brasilero, Claro, pero nadie claro. más. Y que lo hagan los chilenos me parece, desde el punto de vista del cine chileno, súper importante. Vamos a ver qué sale de Ahora, todo esto. ya para terminar, la generación que te sigue ganó el primer Oscar chileno, ¿ya? Cierto. Aunque sea y yo no estoy con esto tirándolo para abajo, digamos, pero que no sea una película, un largo de ficción, es un cortometraje de animación y que ha tenido estupenda crítica en todo el mundo. Bueno, es un chico Murray, acaba de ganar algo importante también ahora. ¿Qué te parece esta generación? ¿Cómo viene? A mí me encanta, digamos, yo tengo muchos amigos en esa generación y de alguna manera me siento muy cercano. No sé si será lo mismo al revés, digamos, pero es raro hablar de generaciones porque son como... Sí, no, bueno, los que Pero vienen. es cierto, o sea, gente Sí. claro, Los de los 80, los que tiene nacieron 10, en los 80. 15 años menos. Uh-huh. Sí, o sea, ya han hecho algunas películas, algunos de ellos, y algunas películas potentes, muy potentes. Uh-huh. Y creo que ahí vienen, digamos. Y lo interesante o sea, siempre es un privilegio estar... A mí no me pasó eso, empezar a filmar en un país donde se estaba filmando mucho. Y es interesante y fuerte. Es un dato súper bueno. No me pasó, o sea, a mí me pasó que habían pocos. Claro. ¿Te fijas? Pero tampoco especialmente yo decía, wow. Respetaba, pero no era como un vínculo que uno dice me desafía, yo quiero contestarle a ese tipo. Y yo creo que a lo mejor ellos tienen ganas de contestar y lo interesante es que el cine se contesta con cine y eso genera un círculo que puede ser virtuoso. Entonces en ese sentido es buena esa hambre y es buena esas ganas de ajusticiamiento, digamos. Muy bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Enhorabuena por la película y quería preguntarte si está basado en parte en un hecho real. Es una especie de mosaico de hechos reales. Sí. El gato se le metía a mi mamá en la casa y también conozco una amiga de mi madre que tenía un vecino insoportable. Mucho de cosas que vienen de amigas de mi mamá, que durante mucho tiempo yo las escuchaba y ellas se juntaban a tomar pisco sour y hablar del mundo. Yo decía, ¿cómo? Wow, así como la que se viven, ¿ah? Porque es una... Pero no tenía la noción de que eso era una película todavía, hasta que apareció la idea de que eso podía ser una película y ahí estaba la fuente de muchísimo de lo que se ve acá, digamos. Sobre todo quizás la idea de hacer una película sobre alguien que, entre comillas, no merece una película. Porque en general el personaje de Gloria es un personaje secundario que le dice, hijo, ponte el cinturón, no bebas. Y la película se va con el hijo y la mamá no da para película. Entonces aquí hay un poco el juego de la película es justamente decir, sí, usted es una película y si la cámara se queda con usted pueden pasar cosas fantásticas, digamos. Era un poco esa desde donde viene, pero tiene mucho mosaico real, por supuesto revenido en otra cosa o devenido. Sí, primero una cuestión para los importantes, pero Sebastián Lelio, Argentina 1974. ¿Sí?
Sí. Sí, O sea, que se nace en Argentina. nací en Argentina, muy rápido me fui Y ahora, a Chile, me fui a caballo, decidí cruzar la frontera. Luego, entonces, la combinación que hay en la película del humor y lo inquietante, porque lo inquietante, cada persona que habla madura sobre todo, aunque también los jóvenes. Ujú. Es una historia que hay detrás, es clarísima, ¿no? Por las miradas, los silencios que se producen, y rápidamente se pasa a otra cosa, es continua en la película, ¿no? Mm. Y entonces es curioso, esa combinación es algo perfectamente trabajado con intención, porque incluso nos hace soñar incluso con la historia política de Chile, ¿no? Sí. Simplemente por una frase que dice alguien, porque son personas que tienen su historia detrás, Sí. no son jovencitos recién llegados, son maduros que se Exacto. están relacionando y tienen su historia ineludible. Sí. ¿Eso cómo lo has trabajado para que además ese equilibrio tan majo, ¿no? Una gran inspiración para esta película es el bossa nova, que tiene un tono que yo siempre he admirado y que creo que es tremendamente difícil de lograr. En el cine todo es el tono. O sea, lograr el tono es... ahí está la cosa, digamos. Cuando uno está dirigiendo, el tono se te arranca, se te arranca, se te arranca y uno dice, oh, eso, como cuando escucha una nota desafinada. Entonces, todo es tono. Y en ese sentido, en esta película, una referencia, una inspiración tonal fue el bossa nova, que es un tipo de música que dulcemente te envenena y que te lleva de la mano y te hace creer que todo está bien cuando todo está mal, ¿no? O que todo está mal y sin embargo puede que todo esté bien. O sea, tiene ese juego doble y que a mí me parecía, para mí, yo siempre dije, esto es como un bossa nova la película, digamos, de alguna forma te lleva de la amargura al goce, como sin darte cuenta, y te lleva de la mano y de pronto te está mostrando algo que tú dices, si lo ves de golpe dices, wow, esa es una mujer que está desnuda con un gato en la cama, pero en el contexto quizás uno lo va aceptando como si la película fuera un bossa nova. No sé si hace sentido lo que digo, pero bueno, por algo cantan Aguas de Marzo, ¿no? O sea, claro, esa es la razón por la que está esa canción ahí. Oye, un poco la impresión que da después de ver las películas del ciclo que han dado aquí, da la impresión de un cine un poco caótico. Digamos, tus personajes saltan de una escena a otra donde no hay una especie de hilo conductor. Entonces, dentro de lo que tú decías, dentro de tu orden hay un caos donde lo presenta y claro, el espectador de repente está en una escena en donde cree que va a continuar en una dirección y tú saltas a otra cosa. Hablabas del tema religioso, efectivamente llama la atención, a pesar de tu ser tan joven, el tema de la religión. Pero a mí me da la sensación que tú lo planteas desde un punto de vista folclórico, de cómo el chileno se identifica dentro de la parte folclórica de la parte religiosa. Y la otra pregunta, tú como joven creador, ¿crees tú que el cine chileno en particular está en fase de construcción? Hablabas de proyectos fuera del mundo hispanoamericano. ¿Tú crees que esas expectativas tan ambiciosas se pueden llegar un día a cumplir? ¿Chile puede ser un país que haga producciones de Un país ganador? Y dentro del contexto latinoamericano, el cine latinoamericano, ¿en qué posición se encuentra el cine chileno? A ver, puede ser la pregunta. Bueno, creo que la primera no es una pregunta, creo que es una opinión y puede ser cierta. La palabra folclórica no me identifica demasiado, quizás diría... Yo estoy viviendo hace 35 años en España, yo soy anterior a ti, soy de los 70, de los que salimos después del golpe. Entonces Correcto. hemos perdido ese contacto del lenguaje de ti por los que tuvimos que vivir el exilio. Claro. Pues No, por eso diría quizás identidad más que el folclore. lenguaje. El folclore tiene un poco un sabor No a... lo digo en un tono peyorativo, No, perfecto. Usemos folclore entonces, como concepto. Pero sí, creo que hay algo de cómo, digamos, los chilenos nos relacionamos con esos signos y esas ideas tan fuertes,
¿no? Y tan, digamos, absolutas y específicas. Digamos, porque un poquito más allá en el globo se creen otras ideas igual de fuertes y absolutas y específicas. Entonces, siempre es sano como recordar que son eso, ideas fuertes, absolutas y específicas. Pequeño inciso, habemos aproximadamente 1 millón de chilenos de la diáspora. Entonces la percepción que tenemos de este Chile, del cine que tú haces, y que yo realmente te felicito que haya gente como tú y como estos jóvenes capaz de presentar a la sociedad estas creaciones. Pero ten en cuenta que la percepción que tenemos los que estamos fuera es una percepción que te da la distancia. En cambio, Lógico. lo vive en primera persona. Claro, igual siempre pienso en un japonés viendo una película. Cuando estamos montando, siempre hablamos del japonés. Entonces, claro, uno cuenta con el espectador distante. Y después, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. La parte folclórica de la religión, con que Ah. tú, digamos, adereza tu obra, tu trabajo. Y los personajes tan caóticos. Lo caótico, sí. Bueno, es que somos chilenos. De repente parece que se van a suicidar o se van a abrir el Sí, canal. bueno, pero es que sí, es que somos así igual. Somos ¿Es súper. así la sociedad chilena hoy? Yo creo, no sé, sí, o sea, bueno, Chile entero es como un accidente. Si fuera por un poquito más de terremoto no habría Chile, como que hay una excepción a la regla, está como colgando el globo, como que sentimos que estamos colgando, ¿no?, de las rocas y con los pies en el mar. Hay algo caótico en la geografía, supongo que eso se cuela, no lo sé. Ahora, lo que se cuela por la improvisación. Entonces lo que ahí aparece como material dramático no viene de hasta esta película al menos, de mi guión, de poniéndole palabras a los personajes en la boca, sino que viene de un guión que es un dispositivo para que los actores hablen, vomiten algo que tienen dentro. Entonces lo que tienen dentro, yo lo hago salir, digamos, pero no lo controlo demasiado, entonces se puede considerar caótico. Creo que hay un cierto fatalismo en todos los personajes, como que están condenados a la desgracia. El hombre ese que sale de la cárcel se encuentra con ese drama tan terrible. Sí. El paso que da, todos son golpes que va recibiendo. Al final acaba condenado en la cárcel. Puede ser, sí. A matar al señor que le daba de comer. Cierto. Un choclo. Es un fatalismo caótico. Ya, pero es que en una situación como esa, yo creo que yo viví una situación parecida. Yo soy venezolano y en el 99 hubo unas lluvias fatales. Y yo estuve en un barrio que se llevó la lluvia y había un tío que estaba desquiciado y nos llegó y nos dijo que ayudaron a rescatar a su familia. Nos enteramos por un policía que el tío estaba loco, que la familia no existía ya. O sea, imagínate el caos. Cuando yo vi tu película, no me pareció tan caótica. Porque viví una situación homogénea, por decirlo así. Claro. Lo que pasa es que, claro, al él estar tanto tiempo fuera, desconecta, ¿no? Me pasa lo mismo, yo no tengo tanto tiempo como el señor fuera, pero igual, las situaciones que pasan ahora no las concibes como verdaderas, porque no las estás viviendo, entonces hay esa cierta desconexión. Puede ser. Eso es todo. Puede ser. Pero la verdad es que el cine latinoamericano siempre es reflejo de la sociedad y lo que está pasando, a pesar del humor o de la manera en que ustedes lo transmitan, ¿no? Y creo que esa es la virtud que tiene el cine latinoamericano en general. La última pregunta ahí atrás, que ya estamos con la hora. Es un punto de vista. Para mí la película no es caótica para nada, es súper realista. Si la tengo que definir, la película gusta y gusta muchísimo porque es honesta. Estamos cansados que al público nos tomen como tontos, que siempre las películas tienen un final feliz y que todo es color de rosa. Esta película es honesta porque somos nosotros, nuestras miserias, porque cada uno se puede haber sentido reflejado en algunas de las escenas y porque además de ser honesta está mostrando un personaje real, porque la vida muchas veces pasa por dos momentos de tristeza y uno de felicidad. Y entonces la película gusta mucho y para mí no es caótica, es como la vida misma. Y me encantó, gracias. Es cierto. A mí también me parece así. Lo que me puede parecer caótico es que en Chile no se pasa el cine de Patricio Guzmán.
alemán, pero esta película es estupenda. 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 Gracias. Bueno, muchas gracias por la participación, muchas gracias, Sebastián. Gracias, Sergio. Y hasta la próxima. Muchas gracias.